Es un gusto estar con ustedes en el día del Señor para poder bendecir, aprender y saber lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un privilegio ocupar un púlpito, porque es un privilegio y es una gran responsabilidad, porque de lo que nosotros enseñamos, ustedes van a tomar decisiones. Y delante de Dios nosotros somos los responsables, porque muchas de sus decisiones son tomadas por lo que nosotros les decimos. Por ello es una gran responsabilidad. Parece mentira, pero la iglesia está vacía. Están unos hermanos con nosotros acompañándonos no se impone tanto tener a la iglesia llena como saber que hay una pequeña camarita que nos está grabando y un montón de gente del otro lado que nos está observando, y es impresionante, la verdad. Por ello siempre oramos y pedimos a Dios que nos dé la sabiduría, y al menos cuando nosotros nos ponemos en el micrófono y decirle: Señor, ayúdanos a decir lo que tú tienes, ayúdanos a decir lo que tú quieres que tu pueblo sepa. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos a darte gracias por la oportunidad que nos das en este tu día, Señor, de poder venir a tu casa y poder venir a aprender y poder escuchar tu voz y poder... Reconozco mi necesidad que tengo todavía de seguir aprendiendo de ti, Señor, porque reconozco que dentro de mí todavía hay unas partes de mi vida que necesitan ser transformadas, que necesitan ser cambiadas, y que esas partes en mi interior pelean, Señor, y se levantan para no ir detrás de lo que tú estás diciéndonos que tenemos que ir. Por ello, en esta mañana, Espíritu Santo, sé tú, por favor, quien vengas. Espíritu Santo, sé tú quien vengas y abras tu palabra, abras nuestros sentidos, abras nuestro corazón, Señor. Haznos receptivos a la verdad que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Nos lo enseñaron desde hace mucho y es una realidad. Nosotros no sabemos, no podemos, no conocemos, no entendemos, Señor. No sabemos ni lo que va a pasar en la tarde, mucho menos lo que va a pasar al paso de los días. Por ello, en esta hora venimos a pedir que tú nos des, Señor, que tú partas el pan natural, que tú partas el pan espiritual, para que nuestra vida, nuestra alma y nuestro espíritu pueda ser alimentada y podamos confiar en que lo que tú haces para nosotros es bueno, Señor, porque nos lleva a la eternidad. Amado Padre, en el precioso nombre de Jesús, te lo rogamos y te lo pedimos en esta hora, Señor. Amén, Padre. Aleluya. Muy bien, Dios les bendiga. El tema que quiero hablar con ustedes a lo largo de este día, porque vamos a hablarlo tanto ahorita como en la tarde, tiene que ver con la voluntad de Dios. Hay tres preguntas importantes que todos los seres humanos nos hacemos y nos hicimos cuando éramos jóvenes. La pregunta número uno que todos nosotros nos hemos hecho es: ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Cuando tú vas ahora, en mi tiempo cuando estudié no era así, pero en la secundaria, el día de hoy, te hacen o te piden un proyecto de vida. En ese proyecto de vida la gente o los jóvenes empiezan a escribir qué es lo que quieren hacer en el futuro. En el pasado era hasta la preparatoria. El punto es que hoy en la preparatoria, los primeros 2 años, hay un tronco común. Y ya para el quinto semestre se divide el tronco en 3 áreas, que pueden ser humanidades, pueden ser ciencias, y no recuerdo la otra. Pero cada uno entonces empieza a decidir qué quiere hacer de su vida. Y es una pregunta que todos nos hicimos desde que éramos jóvenes. Desafortunadamente, a muchos de nosotros no nos enseñaron a consultar a Dios. Por lo tanto, nos fuimos hacia donde no quisimos. Estamos en donde no quisimos. Estamos haciendo lo que nunca pensábamos. Un día platicábamos con un médico
en una de las iglesias. Su papá era congregante de la iglesia y él era médico. Y él me decía, una vez platicando con él, nos decía, ¿les puedo confesar algo? Y él nos decía, sí. Y le dijimos, sí. Y dice, la verdad, yo no quise ser médico. Y le digo, ¿cómo que no quiso ser médico? Dice, no. Dice, fui médico porque mi papá quiso ser médico. Dice, pero ¿saben qué es mi pasión? Mi pasión es la carpintería. En mi casa tengo un taller, tengo herramienta, porque mi pasión es la carpintería. Pero soy médico porque mi papá me dijo que quería que fuera médico. Cuando nosotros escogemos mal el rumbo de nuestra vida se vuelve insatisfecha. La segunda pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí? Muchos de nosotros venimos de hogares disfuncionales. Venimos de hogares donde nuestros padres eran personas pues que no eran felices. Veíamos cómo nuestros papás hacían cosas que no debían, cómo nuestras mamás aguantaban cosas que no debían. Y crecimos en hogares así. Y entonces una de nuestras preguntas cuando éramos niños y adolescentes es, ¿qué estoy haciendo aquí en esta tierra? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y la tercera pregunta, que es una de las más importantes, ¿con quién me casaré? Una ocasión, hace muchos años, le preguntaba a una joven y ella estaba por casarse, le faltaba un mes por casarse. Y le decía, oye, a ver, así, vamos a hablar la mera verdad tú y yo. ¿No lo quieres? Y me dice, ¿y cómo sabes que no lo quiero? Le digo, te voy a decir por qué. Porque siempre te la pasas hablando de tu otro novio. Y agarró y abrió los ojos. Dice, ¿de veras? Le digo, sí. Te la pasas hablando todo el tiempo de tu otro novio. Y eso demuestra que no lo quieres. Y entonces agachó la cabeza y dice, pero pues ¿qué le hago? Ya está todo. Pues ¿cómo que ya está todo? No te cases. Pero se casó. Con el paso de los años, supe de sus vidas y le fue muy mal. Le pegaba, la maltrataba, le daba una vida difícil. Son tres preguntas que nos hacemos. Pero déjeme decirle en esta mañana, esas tres preguntas encuentran su respuesta cuando usted viene a la casa de Dios. Cuando usted llegó a la casa de Dios y conoció a Jesucristo como su Salvador, el Señor tiene estas respuestas para su vida. Pero para ello, usted necesita caminar y más que todo, conocer la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios sea revelada a usted, porque la voluntad de Dios viene a nosotros por revelación. Podrá venir una profecía sobre de usted. Usted podrá conocer a una persona que le dirá, así dice el Señor, y le podrá decir esto, y esto. Pero la revelación de lo que realmente Dios tiene o ha querido para usted, se da cuando usted le entrega su vida a Dios. Es ahí donde empiezan las respuestas. Solo que algunas de las respuestas de Dios no nos gustan. Algunas de las maneras en las que Dios nos revela su voluntad no nos gusta. Por ejemplo, vaya con Israel al desierto. El plan de Dios era llevarlos de la tierra de Egipto a la tierra de Canaán.
Y dice que Dios le dijo a Moisés: y los llevaré a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra donde la lluvia está cayendo todo el año, donde todo el año hay frutos, donde todo está bien. En otras palabras, donde hay pura bendición. Solo que cuando usted lee Éxodo capítulo 13, si no me equivoco, dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 13, versículo 18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 13, verso 18 dice así: mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. De Egipto a Canaán había un camino. Ese camino en 3 días hacía que tú llegaras. Por ejemplo, salías de Egipto, pasabas una noche, otra noche, y al tercer día ya estabas tú en Canaán. Es como decir, fuimos pastores en Tijuana. En Tijuana, en carro, son 3 días y 2 noches, porque te tienes que parar a dormir. Si te la avientas de largo, puedes aventártela de largo, haces 2 días. Pero descansando las noches, haces 3 días y 2 noches. La otra opción es que te vayas en avión. En avión haces 3 horas. Hay una enorme ventaja de viajar en avión a irte en carro. Bueno, llévate esa idea con Israel. Había un camino de Egipto a la tierra de Canaán que duraba 3 días. Pero a Dios se le ocurre meter al pueblo en el desierto. Y donde empiezan los problemas. Porque siempre la pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame decirte, Dios tiene un porqué. Y Dios quiere respondernos el porqué. El punto es que nosotros no estamos en donde deberíamos de estar. Déjeme empezar. Éxodo capítulo 25, por favor. En Éxodo capítulo 25, el Señor está hablando acerca de la construcción del arca. Ahora, como comparto en internet, no es lo mismo que predicar, porque predicando te puedes tardar hasta 2 horas y no hay ningún problema. Pero cuando compartimos en internet, tenemos que reducir todo. Entonces, si alguna vez usted se quiere aprender, ahorita que acabe, después de que coma, se tome su coca y se coma sus huevitos con una salsa y unas tortillas, abra su Biblia y lea en el capítulo 25 cómo Dios describe cómo se tiene que construir el arca. Solamente voy a ir al versículo 21 y 22 para mostrarle el principio que quiero enseñarle. Dice la palabra de Dios así, ya al final de estos versículos: coloca pues después la tapa sobre el arca y pon dentro del arca la ley que te voy a dar. Ahí me encontraré contigo y desde lo alto de los 2 seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré ver todas mis órdenes para los israelitas. Cuando usted y yo llegamos a la presencia de Dios, nuestra vida es un caos. Nuestra vida es un caos porque creemos que estamos haciendo lo que no nos gusta. No sabemos para qué estamos aquí. Y creemos que nos casamos con la persona equivocada. Cuando usted piensa que estas 3 preguntas están mal, hermano, su vida es un infierno. Usted no es feliz. Usted no puede disfrutar la vida. O sea, usted no es de los que puede disfrutar. Hemos sido pastores en pueblos pequeños. Por ejemplo, fuimos pastores en Tlaxiaco, Oaxaca, hace muchos años. Para ir a la iglesia tenías que subir al cerro.
porque la iglesia estaba hasta arriba del cerro. Ahorita ya hay carretera, en aquel tiempo no había carretera. Tenías que subir por unas veredas y tenías que bajar por otras veredas. Ya estaba la terracería, pero era mucha vuelta para llegar al centro. Entonces tenías que bajarte por unas vereditas que había entre las casas. Te salían los perros. Bueno, ¿qué no te cuento en un pueblo? Entonces recuerdo alguna vez yendo caminando hacia el pueblo, 2 o 3 jóvenes por delante, platicando entre ellos y diciéndole el uno al otro: ya estoy hasta el gorro de vivir en este mugroso pueblo. Y yo me decía: ¿mugroso pueblo? ¿Mugroso pueblo? No, no es un pueblo mugroso. Sí es un pueblo donde hay muchas carencias, ¿no? Hasta la fecha creo que no hay ni Aurrerá, ni Soriana, ni Bodega Aurrerá, o sea, no hay ninguna tienda comercial, todo eso hasta Oaxaca. No hay plazas comerciales, había una placita, pero a lo que trato de decirles es que el lugar es muy bonito. Por ejemplo, en la iglesia, en la parte de afuera había una banca, a unas tablas, y que por ejemplo en las tardes, como es un lugar de frío, en las tardes con tu café te salías, te sentabas en la tabla y veías todo el valle, Y por ejemplo, en los tiempos de lluvia podías ver cómo la lluvia iba cayendo y se iba moviendo. Y con una taza de café, olvídate, eran unos espectáculos familiares. Pero cuando tus respuestas, tú crees que están mal contestadas, tu vida es un caos. Ahora, lo primero que Dios quiere hacer cuando te trae a su casa, lo primero que Dios te quiere enseñar cuando te trae a su casa es que tú conozcas su voluntad. ¿Por qué necesitas conocer su voluntad? Porque es la única manera en que se va a arreglar el caos que tú mismo produjiste con tu vida. Lo más fácil en nuestros días es echarle la culpa a la gente. Por ejemplo, conozco personas que le echan la culpa a su papá. No, es que mi papá, es que la infancia que yo tuve, es que mi mamá, es que mi hermano, es que mi hermana. Les he comentado algunas etapas de mi testimonio personal. A la edad de los 9 años llegué a la casa. Mi papá tenía a mi mamá en un rincón, la estaba golpeando. Llegué de la primaria, iba en tercero de primaria. Fui al cajonero, saqué un cuchillo. Mi papá era un hombre como mi hijo, pero él era contratista, o sea, él se dedicaba a la construcción. Él te agarraba el mecapal, los que saben, el mecapal agarraba 15, 20 tabiques, 15 blocks, y se los empalmaba en la espalda y cargaba, o sea, bultos de cemento, 2 bultos de cemento de mortero, y los agarraba y como si nada. Era un hombre así alto y así fornido. A los 9 años agarró, me levantó y me dice: tú aquí, esta es mi casa. Agarró la puerta y la abrió y me sacó. Y dice: tú aquí no vives. Y desde ese tiempo mi vida estuvo entre la calle y la casa. ¿Podría echarle la culpa a mi papá del caos de mi vida? Pero no va a solucionar nuestras vidas, porque la única manera de solucionar los problemas de nuestras vidas es cuando nosotros nos hacemos responsables. Por ejemplo, yo escogí mal lo que voy a hacer. No estoy a gusto con el trabajo que tengo. No sé qué estoy haciendo en esta tierra todavía. Creo que me casé con la persona equivocada. Entonces, fíjese bien, si estas 3 preguntas viven dentro de usted, su vida es un caos. Por eso el Evangelio llegó a su vida, para que a través de Jesucristo usted pueda venir a Jesucristo, porque la finalidad de Jesucristo es llevarnos. Jesús lo dijo, Juan 14:6, y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, a través de Jesucristo, usted y yo podemos llegar al Padre. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de conocer su voluntad.
Por eso cuando Dios le dice a Moisés que construya el arca, le dice a Moisés: ahí me encontraré contigo. O sea, tú vas a venir a este lugar, me voy a encontrar contigo, y desde lo alto de la tapa, de entre los dos seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes. En otras palabras, te haré saber mi voluntad. ¿Sabe qué es lo primero que Dios quiere hacer con nuestras vidas? Antes que cualquier otra cosa, quiere sanarla. Lo que Dios quiere hacer es sanar nuestra vida llena de heridas producidas por nuestras propias decisiones que nosotros tomamos. Ese es el punto. Ahora, les decía el viernes, cuando tú vienes a la casa de Dios, tú no eres experto en Biblia. Sí, podrás tener 10, 15, 20, 30. Hay algunos que podemos jactarnos de decir: oh, yo tengo más de 30 años en el templo. Ok, y aunque tengamos más de 30 años, seguimos necesitando saber cuál es la voluntad de Dios. Porque hasta el día de hoy necesitamos saber hacia dónde. ¿Sabe cuál es una de las cosas fantásticas de este mensaje? Que si hay algo que la hermana Hicks peleó y guerreó para enseñarnos, es hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es lo que arregla el caos de nuestras vidas. Dice, por eso le dice: te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Déjeme hacerle una pregunta. Piense, cuando Dios nos pide hacer algo, ¿haremos a Dios más santo? ¿Haremos a Dios más grande? ¿Haremos a Dios más perfecto? No. Sino que la voluntad de Dios tiene que ver con el bienestar de nuestra vida. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo santo. Hermano, aunque cuando lleguemos al final, todos los que van a estar en el infierno, todos los que van a estar en el lago de fuego, dice Isaías 66, que el lago de fuego es un lugar descubierto, y que toda la gente, cuando vaya a la nueva ciudad, Jerusalén, van a tener que pasar por ese lugar donde está toda esa gente en el lago. Y ahí se van a quedar. ¿Y qué cree? Dios va a seguir siendo Dios. Quiere decir que la voluntad o las órdenes o los mandamientos de Dios tiene que ver con nuestro bienestar. Déjeme seguirle. La palabra órdenes es saba, o que es la misma palabra para mandamientos. Y la palabra mandamiento significa designar, encargar, encomendar, escoger, establecer. Y ese es el punto: gobernar. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, es por nuestro bienestar. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo vamos a saber cuando lleguemos y obedezcamos. Cuando Naamán se llenó de lepra, dice que Naamán era el general del ejército, o sea, era el comandante en jefe de las fuerzas armadas del rey de Asiria. Cuando le dio lepra, y una de las criadas de su casa le dijo que en Israel había un profeta, y fue a buscar al profeta. El profeta no salió, mandó al criado. Porque imagínate a Naamán llegando con su séquito, ¿no? Sus guardaespaldas, su ejército, toda la gente que lo acompañaba con pompa, porque siempre caminaban con pompa, ¿no? Imagínate que llegan a y Eliseo manda al criado, a Giesi, y le dice: dile que se vaya y se sumerja 7 veces en el Jordán. Sale Giesi, le dice: sumérgete 7 veces en el Jordán, y Naamán se queda. ¿No va a salir a recibirme? ¿No va a hacer esto? ¿No va a hacer lo otro? ¿No va a hacer aquello? ¿No va a hacer aquello? ¡Ah! ¿Que no hay ríos mejores allá en mi tierra?
Y entonces la misma criada le dice, haz lo que te está diciendo el profeta. Bueno, ahí va el Jordán, se sumerge una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Cuando se sumerge la séptima, en ese sumergirse de la séptima al salir, hay un milagro. Dios lo sana. Porque el propósito de la voluntad de Dios es sanarnos. ¿Sanarnos de qué? De nuestro odio, de nuestras tinieblas y de nuestra muerte. Ahora, déjeme entonces decirle, cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, lo que Dios desea no solamente es sanarnos. Números capítulo 10, verso 33, dice la palabra de Dios. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca de la alianza de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Esa palabra descanso en hebreo es noaj. Y esa palabra descanso significa descansar, establecerse, morar, quedarse, dejar caer, colocar, dejar a solas, retirar y dar consuelo. ¿Sabe? Déjeme decirle, si usted es padre, aunque mis hijos ya son jóvenes, aunque mis hijos o nuestros hijos son jóvenes, veo a mi esposa y me veo a mí como padre. Que por ejemplo dice mi hija, oye mamá, ay, ¿qué crees? Que me gustan los frijoles. Y agarra a mi esposa y se pone a hacerle frijoles y se los pone a hacer refritos. Para que mi hija agarre sus frijoles refritos y se los coma. ¿Sabe por qué? Porque el mayor placer de un padre es ver la alegría de sus hijos. La mayor alegría de un padre es ver la alegría de sus hijos. Ahora, déjeme hacerle la pregunta. ¿Usted cree que Dios es su padre? ¿Sabe cuál es la mayor alegría para su corazón? Verlo y verlo sano. Porque cuando Dios puede ver que usted está viviendo en paz, ¿sabe qué va a suceder? Se va a convertir en una persona de bien. La palabra descanso, entonces, significa descansar, establecer, dejar caer, colocar, dejar, dar. Y eso entonces, decirle que cuando nosotros hablamos de la soberanía o el gobierno de Dios, nosotros estamos hablando del descanso, estamos hablando del consuelo. Una de nuestras bendiciones, y eso sí lo digo por mi esposa y por mí, es que nuestros hijos pues son altos. Por ejemplo, Josué es más alto que yo. Y si hay algo que a mí me encanta de mi hijo Josué, es cuando voy a él y le hago los brazos a un lado y me le cuelgo y lo abrazo y entonces él me abraza. Claro, ¿verdad? Típico hijo, ya sabe el hijo cuando abraza. Pero yo como padre encuentro el deleite de poder abrazar a mi hijo o a Raquel. A mi hija, ahorita que ha estado con nosotros, tiene años que no la disfrutábamos como en estos 3 semanas que está con nosotros, porque en la escuela bíblica todavía no hay fecha para regresar. Y agarro a mi hija y la agarro y la abrazo, y parece mentira, pero encuentra uno un descanso. Pero de lo que quiero hablarle es de las 2 cosas que hay en la voluntad de Dios. Porque así como hay bendición, así como hay descanso, así como hay vida en la voluntad de Dios, también en la voluntad de Dios hay trabajo, hay juicio
y hay muerte. Y para ello quiero hablarle del libro de Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo, por favor, 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo: y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he criado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Esto me recuerda a un evento, a una noticia que leí hace como 15 días o 20 días. Una señora se cansó de llamarle la atención por todos los medios a su hijo, porque su hijo vendía droga. Y la mamá, cansada de que su hijo vendía droga y vendía droga y vendía droga y no dejaba de vender droga, decidió llamar a la policía y entregó a la policía. Se puede decir, cuando llega y sale la señora y dice: mi hijo está allá adentro, lléveselo porque aquí ya no lo aguanto. ¿Qué habrá pensado el hijo? El hijo habrá pensado lo que usted quiera, pero la realidad es que en uno de los lados de la balanza, la voluntad de Dios trae bendición, pero en el otro lado también trae juicio. Y de eso quiero hablarle en esta mañana, de los dos lados de la balanza de Dios. Dice que Dios vio la multitud de la gente y vio la multitud de la maldad de todos ellos. Y dice que se arrepintió y dijo Dios: voy a destruirlos a todos, hombres, bestias, reptiles, aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y aquí es donde empieza lo bendecido de esta historia. ¿Por qué? Porque dice Génesis 6, versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre, ¿qué? Muy bueno. Fíjese lo que le quiero compartir. Que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Quiere decir que Noé obedecía la voluntad de Dios. ¿Qué traía como resultado obedecer la voluntad de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Que Noé era un hombre, ¿qué? Muy bueno. Pero si lo leemos en nuestra Biblia y en nuestra versión que nosotros leemos, dice la palabra: empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Déjeme entonces hacerle una observación. Cuando uno decide obedecer la voluntad de Dios, cuando uno decide caminar bajo la voluntad de Dios, cuando uno decide aceptar la voluntad de Dios, sea agradable o no, siempre va a producir frutos. La obediencia siempre va a traer frutos. Dice la palabra de Dios que Noé
a los ojos de Dios se convirtió en un varón justo y en un varón perfecto. Ahora, si usted, quiero remarcarlo porque vamos más adelante y va a ver lo interesante y lo bendecido que es caminar, dentro de la voluntad de Dios. Noé no se hizo justo, no se hizo perfecto él mismo. Es como nosotros los hermanos de la iglesia que decimos: hermano, quiero cambiar, hermano, quiero cambiar mi manera de ser, quiero cambiar todo eso feo que soy, quiero cambiar todo eso. Y entonces uno les dice: obedece a la voluntad de Dios y acéptala. ¿Y a poco eso? Claro, porque es Dios el que nos transforma. Nosotros lo único que tenemos que hacer, lo único que a nosotros se nos enseñó que somos presentadores del nombre. Nosotros, nuestro único trabajo es dar a conocer el nombre. Él es bueno, Él es santo, Él es justo, Él es recto. A veces a la gente no le vamos a caer bien, porque a veces en las congregaciones hay gente que su interés no es la voluntad de Dios. Hay gente que su interés no es que la gente cambie, no es que la gente madure, no es que la gente sea transformada. Lo que muchas veces la gente quiere es mandar, control, poder. Pero el poder sin la naturaleza de Dios, ahí está Lucifer. Lucifer es el claro ejemplo de alguien que tiene poder, que tiene el control, que tiene autoridad, pero está fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo lo llamamos? Satán, diablo, serpiente, dragón. ¿Por qué? Porque quiso tener todo eso fuera. Noé, a lo único que a Noé le interesaba era la voluntad de Dios. Y él obedecía a la voluntad de Dios. Y cuando él obedecía a la voluntad de Dios, dice que el Espíritu de Dios lo llamó justo y perfecto. Bendito su nombre. Él es bueno, hermano. Bendito es el Señor. Y entonces, cuando nosotros hablamos del gobierno de Dios, hermano, estamos hablando de la cosa más fantástica. Le voy a explicar. Hermano, una cosa es ser creyente en la mente. En las iglesias sabemos mucha gente que somos creyentes en la mente. Pero lo que necesitamos es ser creyentes en nuestro corazón amador. Lo que necesitamos aprender es a ser creyentes. En otras palabras, en estar dispuestos a obedecer la voluntad de Dios, sea agradable o sea desagradable. A veces como pastores, mi esposa y un servidor, nos hemos sentado a platicar de los campos donde hemos pastoreado, donde el Señor nos ha dado la oportunidad de pastorear. Pero a veces cuando platicamos con otros consiervos, bueno, déjeme antes de decirle eso. Nosotros habíamos llegado a pensar, bueno, al menos yo, quizás mi esposa no, pero yo había llegado a pensar que los campos donde el Señor nos había mandado a pastorear eran sumamente, difíciles. Pero cuando hemos platicado con otros consiervos y escuchamos sus experiencias de los campos donde han estado, de las carencias, de los malpasos, de esas etapas donde te sientas y te pones a llorar, porque dices: ¿y si mejor renuncio y me voy? ¿Qué necesidad tengo de estar aquí cuando podemos conseguir trabajo y podemos ir a vivir como los demás? Y podemos hacer esto, y podemos hacer lo otro, y podemos hacer aquello, y podemos hacer esto, y podemos hacer esto otro. Y empezamos a planear, porque muchas veces la voluntad de Dios nos lleva a lugares que no son agradables para nosotros. Pero sabe, esa es la batalla de la vida.
La batalla verdadera de la vida está entre: ¿va usted a aceptar la voluntad de Dios o no la va a aceptar? ¿Y va usted a decidir qué hacer con su vida? Y usted se va a ir buscando su rumbo. Lo único que le puedo decir es que si usted decide salir de la voluntad de Dios, aquí tenía dolor, si aquí las cosas eran difíciles, hermano, perdóneme, usted viene de una vida caótica. No me diga que ahora, porque tiene 10, 15, 20 años dentro de la iglesia, ya sabe para dónde ir. ¿Y sabe qué sucede, hermano? Se van por ese... Están de aquel lado, usted los puede escuchar, tan infelices. Les decía el viernes, sí, puedes tener dinero, puedes tener un departamento, puedes tener un carro, pero tú sabes que cuando tú sales de la voluntad y de la presencia de Dios, tú pierdes muchas cosas que no las recuperas con nada. Y entonces regresando a nuestra historia, dice la palabra de Dios. Y aquí viene lo interesante. Génesis 6. Vamos a leer ahora desde el 13. Les vuelvo a decir, perdónenme, pero por causa del tiempo. Génesis 6, versículos 13 y 14. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Mire, hermano, yo no le estoy diciendo que caminar bajo la voluntad de Dios trae placer a nuestra carne. Al contrario, a veces, por ejemplo, a nosotros como pastores, nos mandan a veces a iglesias donde podemos percibir que la gente no nos quiere. Y que a veces la gente a nuestras espaldas le habla a la hermana Esparza y nos empiezan a acusar. Que no hacemos esto, que no hacemos lo otro, que no hacemos aquello, que el pastor no hace esto, que el pastor nada más se la pasa en esto, y empiezan las acusaciones. Y uno dice, ¿qué hago? ¿Estoy o no estoy? Porque a veces la voluntad de Dios tiene que ver con el que crucificar nuestra carne. La voluntad de Dios tiene como finalidad, le decía, darnos paz, consolarnos, sanarnos, darnos paz, transformarnos. Es lo que la voluntad de Dios quiere para ti y para mí. Aquí en donde estamos, Dios conoce nuestra situación. Dios conoce nuestra condición. Y quizás hay cosas que no nos agradan. Hay cosas con las que no estamos de acuerdo. Pero cuando tengo entendido, cuando entiendo que yo no puedo arreglar mi caos, cuando entiendo que yo, tomando las decisiones de mi vida, lo único que he hecho es hacerme sufrir a mí, porque me he hecho sufrir a mí. Cuando yo tomo el rumbo, cuando yo digo, no voy a hacer esto, voy a hacer esto, oye, pero es que no me vale, yo lo voy a hacer, y yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer, y me salgo con la mía, y ya que lo hago, ya que lo estoy haciendo, digo, ay, ¿por qué lo hice? Y entonces tengo que enfrentarme a mis consecuencias, y voy a sufrir. Pero ¿voy a sufrir por mis consecuencias o voy a sufrir por la voluntad de Dios? Cuando sufro por la voluntad de Dios, entiendo que el propósito de Dios es sanarme, es darme paz,
es consolarme, pero también es transformarme. Déjeme explicarle. El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Wow. La palabra gofer viene de una palabra hebrea que es gabar. Y esa palabra gabar significa ser fuerte, significa prevalecer, significa actuar de manera insolente, significa confirmar, significa crecer, significa engrandecer, significa esforzar, significa fortalecer, significa ser fuerte, significa mayor, significa prevalecer, significa portarse con soberbia, significa ser valiente, significa subir. La madera con la que Noé tenía que construir el arca tenía que aguantar el golpe de las olas, el golpe de la lluvia y el golpe de las olas. Por lo tanto, tenía que ser fuerte la madera. Tenía que ser fuerte porque tenía que sufrir los embates del juicio de Dios. Lo impresionante es que esa madera de gofer, ¿sabe de qué nos habla la madera de gofer? Nos habla del amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Noé se metió dentro del arca, no fue Noé, el diluvio, no fue Noé, fue el arca. Era lo que mantuvo la vida de Noé. Es esta madera de gofer, es esta fortaleza, porque sabe que hay en el amor de Dios. En el amor de Dios hay fortaleza, porque el amor de Dios nos hace fuertes, porque el amor de Dios nos hace ir más, porque el amor de Dios nos hace ir más adelante de lo que los demás son. Hermanos, nuestro camino es hacia arriba, nuestro camino no es hacia abajo. Y el deseo de Dios es llevarnos hacia arriba. Y muchas veces para llevarnos nos tiene que llevar precisamente a estos diluvios. Pero sabe una cosa, hermano, esto no es temor para nosotros, por una razón, porque estoy caminando bajo la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios la que nos protege, la que nos cubre, la que nos fortalece. Es este amor de Dios el que nos rodea, el que nos guarda, el que nos cubre. Es el amor de Dios. Dice el salmista: no temeré lo que me diga el enemigo, no temeré lo que la gente diga, no temeré lo que la gente pueda opinar. Si la gente opina bien, si la gente opina mal, si para la gente yo no valgo, si para la gente yo no soy nada, no me importa, porque quien tiene la palabra correcta es Dios. ¿Por qué? Porque estamos caminando dentro de su voluntad, porque lo importante de la vida es caminar bajo la voluntad de Dios. Noé fue el único, junto con su esposa y junto con sus hijos, fueron los únicos que se salvaron. Por 120 años Noé estuvo sufriendo los embates, las opiniones, las críticas, el odio, el aborrecimiento, la oscuridad, la muerte de la gente que lo rodeaba. ¿Qué estás construyendo? ¿Para qué estás construyendo eso? Mira, nada más estás perdiendo el tiempo. No, deberías dedicarte a otra cosa. Mira, nada más estás desperdiciando los mejores años de tu vida estando ahí encerrado. Es lo que nos dicen a nosotros. ¿No te has dado cuenta? Mira dónde te mandaron. ¿Y por qué te mandaron a ese lugar? ¿Por qué estás en ese campo? No, traen algo contra ti. Porque mira a fulano, mira a sultano como está en tal iglesia, mira a perengano como está en tal iglesia. Es lo que se oye en todos los ámbitos, en las congregaciones, pero también en los pastores. Porque seguimos siendo seres humanos. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Lo más importante por sobre todo es la voluntad de Dios. Es que usted tenga la certeza de que usted está parado y que usted tenga la plena certeza de que es Dios quien lo tiene ahí para preservar su vida, para guardar su vida. Hermano, pero es que esto, hermano, pero es que el otro. No veas a tu alrededor. Ve la madera de gofer, ve el amor de Dios que te está guardando, ve el amor de Dios que te está rodeando, ve el amor de Dios que te sigue protegiendo hasta el
día de hoy del amor de Dios, que a tu casa no ha llegado a tocar el virus y no se ha llevado a nadie de los tuyos. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios sigue rodeándonos, sigue cuidándonos, sigue guardándonos. Uno escucha a la gente: ¿y para qué vas si no cambias? ¿Para qué vas si mira nada más? Y tú puedes decirle: yo no sé, yo soy como aquel ciego de Juan capítulo 10. Yo no sé por qué estoy aquí. Una cosa sé, que antes era ciego, mas ahora veo, y aquí estoy parado dando testimonio del amor de Él. Porque si hay algo que nos tiene hasta aquí, es su amor, es su misericordia, es su fidelidad, es su compasión. Es el amor de Dios el que nos tiene hasta aquí todavía. Hermano, el arca está abierta. La puerta del arca hasta el día de hoy no se ha cerrado. Oh, Shebarrahaya. Y le puedo decir algo: corra y entre al arca. Entre al arca, porque si no entra al arca, el día que la puerta se cierre, usted se va a quedar fuera y no va a haber fuerza humana, no va a haber nada que pueda ayudarle a que la puerta se abra. Cuando el arca, cuando empezó a llover, ahorita vamos para allá, y dice la palabra que cuando se cumplió todo, cuando pasaron los 7 días pronosticados, ahorita lo vamos a ver, porque por 7 días estuvo lloviznando, hasta que el 7º día de repente se abrieron las cataratas de los cielos. Pero dice que cuando entonces las cataratas de los cielos se abrieron, la puerta del arca se cerró. Y sabe, yo no dudo que la gente afuera, cuando las aguas empezaron, llegaron corriendo, nadando con sus hijos a cuestas y diciéndole a Noé: Noé, ábrenos. Noé, salva a mis hijos. Por favor, cuando menos salva a mi hijo. Y uno podría escuchar a Noé dentro del arca diciendo: lo siento, no puedo abrirla, porque yo no fui el que la cerré. Él es el que la cerró. Hermano, todavía el Señor nos está llamando y nos está dando la oportunidad. El coronavirus no fue más que el llamado de Dios para sacudirnos, para despertar nuestro corazón amador, para despertar nuestro corazón trabajador y correr al lugar en donde debemos de tenerlo y poner nuestro corazón en el lugar donde debe de estar, en el altar, y decirle: Señor, sea tu voluntad. Si es tu voluntad que yo esté aquí, está bien, Señor, voy a alabar tu nombre, voy a bendecir tu nombre, voy a glorificar tu nombre. Es cierto, me he equivocado, es cierto, me salí del camino, es cierto, he estado haciendo lo que no debo de hacer, es cierto, lo reconozco, pero ya sé cómo voy a empezar a regresar. Voy a empezar por levantar mis manos, por bendecirte a ti, por decirte gracias, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Señor, porque tú eres Padre Santo, porque tú eres el que tiene la vida para mi vida. Bendito sea su santo nombre. Y entonces esta madera de gofer, hermano, ¿sabe qué es el amor de Dios? Dice, ¿sabes por qué? Dice el salmista: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Sabes por qué? Porque lo dice el mismo Salmo: porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Por eso dice: el que habita el abrigo del Altísimo, el que mora bajo su voluntad. ¿Sabes qué, hermano? No tienes que temer ningún temor, porque el amor de Dios es fuerte, porque el amor de Dios es sólido, porque el amor de Dios es indestructible y no te puede tocar. Bendito sea su santo nombre. Pero no solamente dice que se hiciera el arca de madera, dice la palabra también que la embetunará con brea por dentro y por fuera. Esa palabra para brea en hebreo es kafar. Y la palabra kafar significa cubrir con betún, expiar o condenar, aplacar o cancelar, anular, etcétera, etcétera. En otras palabras, la palabra kafar tiene que ver con la sangre de expiación. En otras palabras, ¿de qué nos habla la sangre? ¿Sabe de qué nos habla la sangre? Nos habla de la vida. La sangre nos habla de la vida.
Por eso, precisamente, cuando tú estás bajo la voluntad de Dios, hermano, va a venir la muerte, porque la muerte ronda, porque la muerte se acerca. Y tú puedes sentir su presencia, porque cuando los seres de la oscuridad, precisamente su presencia no pasa desapercibida. En Job 41 habla de Leviatán y dice que cuando Leviatán empieza a caminar y empieza a inhalar y a exhalar, dice que el aliento de Leviatán produce desaliento. ¿Cómo puedes saber que Leviatán pasó cerca de alguien? Por su desaliento hacia las cosas espirituales, por su desaliento hacia la voluntad de Dios, por su desaliento a todo lo que tiene que ver con la presencia de Dios. A Dios, el deseo de Dios es nuestra transformación. El deseo de Lucifer es que tú sigas creyendo en Dios. A él no le preocupa que tú creas en Dios. Es cuando tú estás y caminar a hacer la voluntad de Dios, le empiezas a producir miedo. Cuando uno se levanta, hermano, no es mi fuerza, no es mi fortaleza, no es mi poder, es el poder del amor de Dios, es el poder de este amor que me rodea, que me guarda, que aunque pueda caer, que aunque pueda equivocar, el amor de Dios me sigue rodeando y uno puede escuchar la voz de los testigos que dicen: levántate, levántate porque gran camino te resta, y sigue peleando. Y entonces cuando empiezo a alabar su nombre y empiezo a bendecir su nombre, ¿sabe qué, hermano? Bendito su santo nombre por las obras maravillosas, porque tú y yo podemos testificar del amor y de la vida, que muchas veces cuando entramos a la casa de Dios venimos sin ganas, venimos con ganas de renunciar, venimos con ganas de decir hasta aquí, venimos con ganas de decir mejor me voy a ir a otro lado, me voy a dedicar a otra cosa, voy a renunciar a esto, me voy a ir por allá. Pero hay algo con lo que tú y yo nos topamos, hay algo con lo que tú y yo de repente chocamos. ¿Sabes qué es? La voluntad de Dios, que dice: no te voy a dejar ir, porque tengo cosas para ti todavía. ¿Por qué? Porque tengo cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Bendito sea su santo nombre. Y entonces, hermano, dice la palabra de Dios, Génesis 6, estamos en el verso 13, verso 14, pero quiero leer, por favor, el versículo 15. Y le dice Dios a Noé: y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, y segundo, y tercero. Quiere decir que cuando Noé, wow, y todavía no acabo, hermano, me faltan 5 minutos pastorales, así que vaya, no se vaya por las palomitas, pues si no es película. Un vaso de agua, puede irse por un vaso. Construyó el arca. Dice que en la parte de arriba iba una ventana, y al lado de la ventana iba la puerta. Entonces tenemos madera, tenemos brea por dentro. Ahora, para Noé, ¿qué fue el arca? Para Noé, ¿qué fue el gobierno de Dios? Para Noé fue bendición. Fue bendición. Déjame empezarte a compartir y ahorita llegamos a ese punto. Verso 14: y yo he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo.
todo lo que haya en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que hayan vida. Y toma contigo de toda vianda que se come, y allégala a ti, servirá de alimento para ti y para los animales. Versículo 22. E hízolo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 2, macho y su hembra. También de las aves de los cielos, de 7 en 7, macho y hembra, para guardar en vida la casta sobre la faz de toda la tierra. Y aquí viene la historia. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré toda sustancia que hice de sobre la haz de la tierra. Dice en el capítulo 7, versículo 4, que durante 7 días empezó a caer llovizna. Durante 7 días la llovizna o la brizna, por así decirlo, empezó a caer. Ahora, le hago a usted la pregunta. La gente empezó a ver que estaba empezando a caer algo que no conocían. Sí. Viene la pregunta: ¿por qué no corrieron al arca? Por una razón. Cuando una persona decide endurecer su corazón, entonces lo único que Dios hace es soltarlo. Y yo le hago la pregunta: el único que me trae la convicción no soy yo. Quien le trae la convicción a mi esposa no soy yo. Quien le trae la convicción a mis hijos no soy yo. Ninguno de nosotros como familia producimos la convicción, porque el único que puede producir la convicción es el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decirle? Que esas primeras gotas que empezaron a caer eran gotas proféticas. Le voy a explicar por qué. Estamos en el capítulo 7, versículo 6. Y siendo Noé de 600 años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. Y vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al arca por las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que anda arrastrando sobre la tierra, de 2 en 2 entraron a Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Yo le hago la pregunta: ¿cree que Noé fue a buscar a los animales para que vinieran al arca? No. Esos 7 días de lluvia profética no era otra cosa más que el Espíritu de Dios. Y cuando empezaron a caer esas gotas sobre los animales, automáticamente los animales sabían que estaban siendo llamados, y automáticamente los animales empezaron a caminar en dirección al arca, y automáticamente los animales empezaron a entrar por la puerta hacia adentro del arca. Hermano, fue el primer milagro que Noé pudo ver, porque lo único que Noé hizo fue el arca.
Lo único que Noé hizo fue ponerle la brea por dentro y por fuera. Lo único que Noé hizo fue hacer la ventana y hacer la puerta y hacer la rampa para que los animales subieran. Pero el único que pudo hacer todos los milagros que empezaron a suceder a partir de ese momento fue la gloria del Padre, porque es la gloria la que empezó a caer sobre aquellos animales. Y los animales, es increíble cómo los animales tienen más instinto para reconocer a su Creador, que automáticamente estaban escuchando la voz del Señor que les decía: caminen. Y empezaron a caminar y empezaron a entrar de 2 a 2 en el arca, bendito su nombre. Y cuando empezaron a entrar en el arca, dice la palabra de Dios, porque así lo leímos, que era de 3 pisos, de tal manera que los animales empezaron a buscar el lugar que el Espíritu de Dios les dio a cada uno de ellos, de tal manera que todos los animales empezaron a acomodarse dentro del arca y empezaron a acomodarse de manera que cuando empieza el diluvio, viene la puerta y se cierra automáticamente. Para ese entonces, si usted ha visto cuando va a caer una tormenta, usted sabrá que los cielos se ponen negros, oscuros. Pero voy a la parte. Había una parte muy importante del arca. ¿Sabe cuál era? Era la ventana. Y esa ventana, a mí me emociona esto. La palabra ventana en hebreo es ojar. ¿Y sabe qué significa sojar? Significa una luz. Era la gloria de Dios dentro del arca. De tal manera que el león, al momento de entrar por esa puerta, los rayos de la ventana empezaron a pegarle a cada uno de los animales, de tal manera que cuando bajaron y se acomodaron, su instinto animal había sido detenido. De tal manera que se pudo poner el león, se pudo poner la oveja, se pudo poner la serpiente, se pudo poner el tigre, se pudo poner el elefante, se pudo poner todos los animales. Empezaron a acomodarse y ninguno se molestó al uno al otro. ¿Sabe por qué? Porque esta luz sojar es una luz del Padre que hace que la hermandad se mantenga unido y se mantenga caminando. ¿Quién presenció eso? Lo presenció Noé. Voluntad de Dios, porque solamente cuando usted camina en la voluntad de Dios, cuando usted camina en la voluntad de Dios, usted va a ser de muchas obras sobrenaturales. Maravilloso va a ser, porque ese nombre maravilloso sigue haciendo milagros. Ese nombre maravilloso sigue sanando gente de cáncer, sigue sanando a la gente de COVID, sigue restaurando matrimonios, sigue restaurando la vida de las personas, porque la gloria de Dios se sigue manifestando, pero solamente cuando la gente decide caminar bajo la voluntad de Dios. Dice el canto de Marcos Vidal: ¿dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están aquellos hombres? ¿Por qué? Porque ya no nos interesa caminar bajo la voluntad de Dios. Estamos en días como en los días de Noé. Hemos perdido la voluntad de Dios. Lo único que nos interesa es tener dinero en el bolsillo, es tener el alimento. Y es cierto, es muy natural que nos preocupe la comida a nosotros los hombres, de ser los proveedores, porque nosotros los hombres somos los que tenemos esa sensibilidad para sentirnos mal cuando en nuestra bolsa no hay dinero para decir: cómprate aunque sea 1 kilo de tortillas, 1 kilo de huevos, y el hombre no tiene dinero y dice: ay, qué mal me siento. Sí, esa es una realidad, pero sabe una cosa, hermano, cuando usted camina bajo la voluntad de Dios, créame, usted va a ser testigo de muchos milagros. Porque, hermano, todo estaba oscuro. Ahora, cuando entran al arca, déjame decirle, lo único que había en el arca era esa ventana. Pero ¿sabe? Era una ventana ¿de qué?
Era una ventana de gloria, era una ventana de luz. Quiere decir que mientras por afuera la lluvia estaba cayendo, el golpe de las aguas empezaba a crecer y empezaba a crecer y empezaba a crecer. Dentro del arca, la luz ojal del Padre estaba iluminando el interior del arca, y los animales sentían el bamboleo, los animales sentían el mover. Pero sabe una cosa, esa gloria los mantenía quietos en ese lugar, y Noé lo estaba viendo. Porque eso es lo maravilloso cuando usted camina bajo la voluntad de Dios, cuando usted acepta la voluntad de Dios. Cuando usted acepta la voluntad de Dios, usted empieza a ver cómo de repente las puertas se abren, cómo de repente los corazones se abren, y cómo muchas veces incluso gente que no es ni de la iglesia se compadece y llega a su casa y le toca y le dice: pastor, sabemos que están en necesidades porque no hay trabajo, aquí traigo esta pequeña despensa para usted y para su casa. Y usted dice: gracias, Señor. ¿Por qué? Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero ¿cuál es el requisito? Amar la voluntad de Dios. Porque entonces lo que había en el arca, ¿sabe qué había en el arca? Había amor, había luz y había vida. ¿Sabe qué había fuera del arca? Había odio, había tinieblas y había muerte. Esa es la diferencia cuando tú y yo caminamos bajo la voluntad de Dios y cuando no lo hacemos. Por eso, si hay algo contra lo que Lucifer va a pelear, es para que no aceptes la voluntad de Dios. Pero déjame decirte, tú no tienes que pelear. Hay una madera de gofer que te está rodeando. Hay una madera de gofer que te está circundando. Es el amor misericordioso del Señor. Si tú pudieras escuchar la voz del Señor que te dice: no te preocupes, yo estoy contigo. Tú haz lo que tienes que hacer. Haz tu parte. Tú levanta mi nombre. Tú bendice mi nombre. Tú exalta mi nombre. Tú glorifica mi nombre. Deja que las cosas afuera sucedan como quieran suceder. Que la gente escoja lo que quiera escoger. Tú escoge por mi voluntad, ámala, abrázala, y vas a ver todas las cosas que yo voy a poder hacer por ti y hacer para tu vida. Y no solo para tu vida, sino para los tuyos. Se puede imaginar, hermano, los truenos, escuchar los truenos. Se puede escuchar la voz de la lluvia al caer, el ruido de la tormenta, como cuando el agua empezó a crecer. Se puede imaginar a toda la gente corriendo hacia el arca y empezando a golpear con su mano en las paredes del arca y gritándole a Noé: Noé, Noé. Y Noé dentro del arca escuchando, y los animales escuchando y sintiendo lo que nunca habían conocido. Porque los animales, al empezar a sentir, cuando el arca empezó a ser levantada y empezó a ser levantada y empezó a ser levantada, de tal manera que ascendió el arca hasta los lugares altos. Porque dice que donde terminó el arca fue en el monte Ararat. ¿Sabe qué significa Ararat? Un lugar santo más alto. ¿A dónde fue llevado Noé? A un lugar más alto. Porque cuando tú caminas en la voluntad de Dios, cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios, y yo no te estoy diciendo que caminar bajo la voluntad de Dios es lo más placentero, porque a veces uno se tiene que amarrar, uno se tiene que apretar aquí y empezar a decir: Señor, tú eres el Señor. Señor, tú sabes, no tengo dinero para esto, no tengo dinero para aquello, no tengo esto, no tengo el otro. Pero si tú dices que las cosas tienen que ser así, está bien. Yo no me voy a fijar en la vida de los demás. Yo no me voy a fijar en la economía de nadie más. No, porque no me interesa la vida de nadie. Lo que a mí me interesa es amar tu voluntad, es caminar bajo tu voluntad, o caminar bajo tu gobierno, caminar bajo tu soberanía, caminar bajo lo que tú has establecido para mi vida. Porque eso es lo que a mí me interesa, Señor. ¿Y sabes qué? Dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé. Estos tiempos de pandemia, hermano, la única finalidad de estos tiempos de pandemia
ha sido para sacudir nuestros corazones, para que nos demos cuenta que no estamos en donde tenemos que estar. Que muchos de nosotros, el temor, la duda, la angustia, la preocupación, es una realidad. Y es muy natural, hermano. Es muy natural. Pero sabe, piense y véase. ¿Está usted obedeciendo a Dios? Déjeme decirle, su arca está abierta. Está dentro del arca. Hermano, manténgase dentro del arca. ¿Sabe por qué? Porque se acerca el tiempo, aunque la puerta va a ser cerrada ya. Usted lo puede oír en todo el mundo. El tiempo de la venida está cerca. ¿Qué quiere decir? Que cuando esa puerta se cierre, hermano, no va a haber manera de poderse ir, porque entonces los que nos iremos nos habremos ido. Hermano, tú que estás fuera, tú que te has salido de la voluntad de Dios, déjame decírtelo, que aún ahí donde tú estás, créemelo, la madera de gofer te ha seguido guardando y te ha seguido cuidando. ¿Sabes por qué? Porque tú has visto a gente que se ha ido. ¿Conoces a alguien cercano que ha partido por esto del COVID? ¿Tú conoces a alguien que se ha ido de esta tierra ya? Y es sorpresa para todos ellos, porque cuando se van y abren sus ojos hacia la eternidad y descubren que Jesús no es su Señor, saben hacia dónde van, porque pueden ver, entonces ya pueden ver a quienes vienen por ellos para llevarlos al lugar de condenación. ¿Por qué? Por haber rechazado, ¿qué? Por haber rechazado entrar por la puerta donde estamos seguros. Hermano, usted que se ha alejado, le agradezco a muchos de ustedes, de veras, cuando he leído lo que me comparten, Dios lo sabe que me pongo a llorar ahí con usted, porque me dicen que están fuera, que están lejos, que se alejaron por esto, que se alejaron por aquello, que se alejaron por algo que nosotros les mostramos mal. Perdónenos, pero ponga sus ojos en Jesús. Jesús es el único que puede ayudarlo a entrar dentro de esa arca para que pueda salir de aquí, porque el tiempo se está acercando. Y si usted que me escucha y me observa es la primera vez, déjeme decirle que Dios le ama. Déjeme decirle que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, porque se acerca un tiempo difícil para esta tierra, pero Jesús prometió liberarnos de este castigo por no querer la voluntad de Dios. Y el único requisito para poder escapar es aceptarlo en nuestro corazón. Es decirle: Señor, te abro mi corazón, reconozco que soy pecador, te invito a que vengas a mi interior, reconozco que tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario es suficiente para salvarme, y créamelo, el Señor puede hacer la obra en su vida. Bendito su nombre, bendito su nombre. Padre, en esta tarde te damos gracias, nuestro Señor y Salvador. Padre, en esta tarde venimos delante de usted. Gracias, 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 gracias. Porque yo no era nada. Porque no somos nada, porque no valemos nada, porque no podemos nada. Porque nosotros, Señor, no podemos hacer nada. Porque es su amor el que nos rodea, porque es su amor el que nos guarda, porque es su amor el que nos sostiene, porque es su amor el que nos trae hasta este día, porque es su amor el que nos sigue protegiendo, porque es su amor
amor el que nos sigue sosteniendo, porque es su amor el que nos sigue guardando hasta este día. Es su amor y nada más que su amor, Señor. Gracias por la luz hogar que todavía tenemos el día de hoy. Gracias por la brea a través de su sangre para seguir limpiándonos. Gracias por esta madera de gofer, Señor. Gracias por esta madera de gofer, Padre, a través de la cual, Señor, usted sigue fortaleciendo nuestra vida, sigue guardándola, sigue cuidándola, sigue cercándola, sigue protegiéndola, sigue, Señor, rodeándonos. Gracias, Señor nuestro Dios. Gracias porque a pesar de todo, gracias, Señor, porque a pesar de todo, su amor es suficiente. Su amor es suficiente para guardarnos, para cuidarnos, para traernos en el camino. Gracias por mis hermanos que escuchan y observan esta tarde. Fortalézcalos y hágales saber que no hay muerte, Señor, para nosotros, que la muerte puede venir, pero no puede tocarnos ni poseernos, porque la vida de Jesucristo está en nuestra vida, está en nuestro ser, porque dentro de nosotros mora quien es más grande, el más grande de todos. Aleluya. Gracias, Dios. Porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Salvador. Gracias, Padre, en esta tarde. Oh, Rabasabaré. Dios. Jesús. Esa eterna, maravillosa, donde tu presencia está, donde tu misericordia se extiende a toda la humanidad, el que escucha ese llamado, meternos bajo esa luz, bajo ese gobierno, bajo ese amor, esa voluntad de Dios. Gracias, Señor. Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos la esperanza. Gracias, Señor. Gracias. Gracias te damos en esta hora. Gracias te damos por tu fidelidad. Gracias, Cristo. Por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque podemos escuchar, sentir aquellas gotas proféticas que vienen a advertir
bueno estar en la casa de Dios. Es bueno escuchar su palabra. Y es bueno saber que siempre la hermandad será la que pueda hacer las obras milagrosas. Esta tarde están nuestros consiervos, pastores de Ciudad Guzmán, y quiero invitar a Espe a que dé la bendición para despedirnos, y primeramente Dios, nos vemos a las 6 de la tarde. Hermana Espe. Dios les bendiga. Es bueno oír la palabra de Dios en su casa, y estamos muy gozosos de poder sentirlo. No sé, hermano, cuánto usted valora su iglesia, pero hoy Dios nos ha hecho sentir nuevamente ese gozo de estar en su casa. Vamos a despedirnos, y pues espero que usted también haya sentido esta presencia tan hermosa de nuestro Dios. Padre eterno, cuántas gracias te damos por tu presencia, Espíritu Santo, también en nuestras vidas. Gracias por tu palabra que nos alimenta y que nos dice que sí se puede. Gracias por tu luz, gracias por esa ventana. Gracias, Señor, por tu gloria, hablando a cada corazón de aquellos que están dispuestos a oír. Te pedimos, por favor, que tú bendigas a tu pueblo, que bendigas a tus siervos, que nos bendigas, Señor Dios, como lo has hecho hasta ahora de una forma maravillosa y especial. Y hoy te pedimos que en cada hogar tu presencia esté, que tú los bendigas, los guardes, que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, que tengas misericordia de toda la humanidad, de nosotros, Señor, que tengas misericordia y que tu amor se siga extendiendo. Bendícenos en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús, y que al escuchar esta tarde tu palabra también podamos seguirnos gozando. Gracias te doy por Cristo Jesús, nuestro Salvador, y en su nombre te lo pedimos, Dios.